Bien, doctor, muy buen día. Doctor Cabrejos Mejía. El día de hoy con mi equipo vamos a exponer el tema que nos ha tocado llamado los aportes del derecho peruano. Para ello, primeramente quisiera presentar a los integrantes de mi equipo. ¿Sí? Ellos son Atocuria Capari Grecia, quien le habla, Díaz González Denis, Pozo Julca Palmir y Quispe Julca Juan David. ¿Sí? Quisiéramos comenzar básicamente tratando de dar una pequeña introducción al tema, ¿sí? Y tratando de explicar cómo se ha ido dando el derecho en nuestro país. Sí, quisiéramos comenzar hablando con respecto al derecho peruano, ya que básicamente vendría a ser un devenir histórico que se ha ido dando conforme ha pasado el tiempo, aproximadamente desde hace 5.000 años atrás. ¿Sí? A través de nuestras culturas andinas, ¿sí? Se diseñaron complejas organizaciones. Cuando hablamos de esto, tratamos de tocar el tema básicamente desde nuestros inicios, desde nuestros orígenes, básicamente con nuestras culturas pre-incas e incas, ¿no? Cuando hablamos de nuestras culturas pre-incas, básicamente hablamos de estados que estaban centralizados, también estados que eran teocráticos y estados militarizados, ¿no? Cuando hablamos del derecho peruano, podemos decir que tuvo un proceso histórico jurídico que estuvo construyéndose, pues, que se construyó de acuerdo a preceptos, ¿no? Los cuales se daban con anterioridad en otros países y de las que el Perú adoptó como transición de un orden público a otro. ¿Sí? Estos tipos de derecho, por así decirlo, ¿no? Estos preceptos básicamente fueron derecho romano, el derecho canónico y el derecho de Indias, los cuales conforme fue pasando el tiempo se fueron moldeando, conforme fue pasando la historia, fueron todos ellos construyendo lo que vendría a ser ahora nuestro Estado, nuestra República y lo que vendría a ser ahora el derecho peruano. Comenzamos con la época pre-inca, ¿no? La cual se desarrolla a base de otros imperios. También tuvieron normas para tener una buena convivencia, las cuales fueron Amazúa, Mayuya, Maqueya, y también diferentes clases sociales. En esta época buscaba la sociedad desarrollarse. Se constituye lo que vendría a ser el derecho, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que trataban de desarrollarse como sociedad. Ellos necesitaban también ser organizados y trataban de regirse a través de normas para llevar una buena calidad de vida y no presentar desacuerdos, ¿sí? Ya tenemos luego la época incaica, ¿sí? En la cual ya se rigen bajo estas normas y también se reconoce el origen y la aplicación de esta norma. También este estado fue teocrático y podemos decir que es una fuente del derecho incaico, ¿no? Este sistema jurídico se estudia sin objeciones, a pesar de no contar con leyes escritas también. Se sabe también acerca de este imperio que, bueno, lo conocemos con respecto, o lo conocemos por los españoles, por crónicas, relatos de indios y de mestizos, ¿sí? Cuando hablamos del Inca, y ya en este caso era la máxima autoridad, en el ámbito económico él es el que trataba de organizar a las poblaciones para obtener recursos y obras públicas, y también en lo que era en el ámbito político trataba o establecía alianzas y declaraba guerras. La importancia del derecho incaico para nuestro país, para nuestro derecho, básicamente fue considerado la cuna del derecho judicial del Perú independiente. También nace el derecho civil con la existencia de una cohesión social, dependiendo del parentesco y la religión. También las normas del derecho eran sólidas, ya que éstas se respetaban dentro del incanato. También algunos historiadores nos indican que la cultura inca tuvo una vasta legislación, promoviendo justicia de manera que le permitió crear un sistema jurídico. Luego de ello contamos con el derecho indiano, y este es un periodo en el cual se presenta una rebelión y se produce una guerra civil aproximadamente que dura un año, ¿sí? Este derecho que rigió las Indias Occidentales durante el periodo de la dominación de la corona española, ¿sí? ¿Cómo nace? A través del convenio de las capitulaciones de Santa Fe. ¿Cuándo fue su origen o cómo se originaron? Durante el primer viaje de descubrimiento. También se dio la ley de Burgos, ¿sí? Estas leyes que fueron promulgadas por la monarquía hispanoamericana eh, trató o se dieron en este caso en el Nuevo Mundo, en las Américas, las cuales trataron de abolir la esclavitud, ¿sí? Indígena, y en este caso fueron firmadas por el rey católico Fernando II.
Luego de ello, contamos con el virreinato para poder hablarlo de manera corta, en el cual se establece, ¿sí? La constancia de ejercer el derecho y administrar justicia. También se trata de darle protección a los indígenas para no ser explotados por la clase baja, ¿sí? En este caso, el virreinato se da a través o se inicia con el Consejo de Indias hasta la Corte de Cádiz, ¿sí? Ya en el derecho republicano, podemos ver que se da iniciando nuestra independencia desde el 28 de julio de 1821 y en este caso significa el pase de la colonia a la república, ¿sí? También se trató de presentar la abolición o tratar de eliminar la esclavitud, ¿sí? Esta abolición definitiva se firmó el 3 de diciembre de 1854 por Ramón Castilla. ¿Sí? También en este caso, dentro de la República, la aristocracia cayó y la burguesía también, o en este caso, asume el control. Entonces, podemos decir que durante todo este tiempo el derecho es un conjunto de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y en orden que regulan las relaciones humanas de toda la sociedad. A continuación, le doy pase a mi compañera Palmir, que se va a encargar de las características. Mi nombre es Palmir Samantha Pozo Zulca. Características. El primer derecho que se estableció en el territorio peruano fue el de la cultura inca, el cual se caracterizaba por ser consuetudinario. Em, quiere decir que se basaba en la costumbre, puesto que no tenía normas positivizadas. Pero esto no significaba que no existieran reglas jurídicas que regularan las relaciones. Por el contrario, sí existían y eran muy eficientes al momento de mantener el orden de la población. Todas las normas y disposiciones que eran emanadas del Inca eran cumplidas en su totalidad por la población, puesto que estos tenían miedo a la severidad del castigo tras el incumplimiento de una de estas. La segunda característica es el de la influencia y conquista de la corona española, quiere decir el derecho de Castilla, quienes tras llegar al territorio incaico impusieron todas sus costumbres, sus creencias y su religión, pues el objetivo principal era evangelizar a los indígenas para que de esta forma creyeran en un solo Dios y sea más fácil el, su sometimiento. Asimismo, también trajeron instituciones jurídicas positivizadas. Entre ellas tenemos a las 7 partidas, en las cuales se creaban normas en marco de los intereses del rey. El ordenamiento de Alcalá, donde se reconocía la autoridad suprema del rey, también se reconocía las 7 partidas como un texto legal y se garantizaba el cumplimiento de la justicia. Y por último, el derecho indiano, donde se intentaba justificar todos los arbitrios que se cometían contra el pueblo indígena y también se intentó reconocer algunos derechos que estos tenían para que no se sientan del todo oprimidos. La tercera característica es el de la república, que tras la independencia creó un sistema y normas jurídicas donde se estableciera una forma definitiva de gobierno, también donde se garantice la libertad, la convivencia en armonía y los derechos de las personas, propios de la característica de una democracia. Le doy la palabra a mi compañera Grecia. Buen día, mi nombre es Grecia Tocuria Carapi y en esta oportunidad les voy a exponer el derecho de transición. Dentro de la historia del Perú hemos tenido vastos conjuntos de codificaciones, constituciones, transiciones. Esas estuvieron influenciadas dentro del derecho de Roma, el francés, el castellano. El derecho de transición es un orden jurídico producto de una revolución o una gesta responsable frente al futuro de una nación y que se va imponiendo poco a poco
en la medida que va sustituyendo a su precedente. El derecho de transición permite dar paso a nuevas vías de organización del nuevo derecho entrante, que regirá a toda la población sin olvidar completamente el antecedente jurídico que desencadenó el anterior orden jurídico. Claramente el derecho de transición es el paso de un nuevo orden jurídico a otro nuevo orden, pero aquel derecho de transición tiene que tratar de minorizar los efectos de acciones violentas que se habían dado en esa parte de la transición. Además de ello, en el derecho de transición siempre se toman algunos precedentes de la anterior codificación que se tenía. Es decir, no hay algo totalmente nuevo, sino siempre hubo algo que fue influenciado, algo que quedó anteriormente. Dentro del derecho de transición tenemos dos vertientes, que son la sustitución del orden jurídico y el proceso de administración de justicia. Durante la colonia, el derecho soberano a juzgar y administrar justicia se encontraba en manos de la corona española. Trataba de simplificar los constituyentes de Cádiz por medio de las tres instancias. En el título quinto de la Constitución de 1812, la aplicación de las leyes se delegaba a los tribunales, impidiendo así al rey Cortés intervenir en causas judiciales. La audiencia tenía que restringirse a conocer la segunda y la tercera instancia. Es decir, que en el momento del derecho español siempre se tuvo alguna subordinación. Es decir, que cuando llegaron aquí a nuestro país, para que se pueda dar un mandato desde la monarquía, no iba a venir el rey a poder ordenarnos o dictaminar su mandato, sino que siempre estuvo subordinado a ciertas instancias como los gobiernos locales que se encontraban ahí, pero siempre recordando que aquellas instancias no estaban totalmente encargadas del poder, sino el que siempre estuvo encargado del poder fue el rey de España. El proceso de administración de justicia, que busca modificar leyes y redactar nuevos cuerpos jurídicos. Aquí se contemplan separados los dos modos en que se presenta la transición para poder explicarles mejor. Aquellas transiciones que se daban siempre estuvieron más influenciadas en el sector de Europa. La sustitución implicaba el fenómeno de la codificación, el cual a su vez se apoyaba en una forma diversa de administrar justicia que se generaliza en los países europeos antes de la independencia de América. Y los códigos se elaboraron conforme a las ideas que generaron el proceso codificador. No podían seguir patrones que habían existido hasta entonces, ni en cuanto a su sistemática, ni en cuanto a su contenido. Claramente el proceso de administración de justicia no fue de todo modo impartido de manera justa, tal como le dice su propia palabra, sino que siempre estuvo subordinado a aquel que estaba en el poder. No estuvo subordinado a aquellas personas o no estuvo obedeciendo a lo que decían las personas o a lo que querían dentro de una democracia. Dentro del derecho de transición tenemos el mestizaje jurídico, algo denominado por René Ortiz Caballero. Aquel mestizaje jurídico significa una mezcla que se podría dar entre órdenes jurídicos o más. En nuestro Perú, en nuestro país, hemos tenido el derecho incaico. En el periodo de los incas, las obligaciones que la ley imponen emanan de una entidad divina, constituido mediante un derecho consuetudinario. En el derecho incaico no tendríamos una ley propiamente escrita, no existía la escritura en ese momento. Entonces, solamente por medio de la palabra y mediante la coacción que ejercía el Inca y con sus funcionarios, obviamente, se ejercía aquel poder y aquella subordinación por parte de los pobladores. Prosiguiendo, tenemos al derecho de España. La corona española decide establecer un gobierno colonial directo y centralizado para de este modo evitar poner en riesgo sus intereses colonialistas. Como ya lo había explicado anteriormente, el rey de España no iba a entrar a ordenarnos a toda la población peruana, sino simplemente mandaba a aquellos subordinados para que puedan ejercer aquel poder. Pero no estuvo centralizado en aquellas personas, sino siempre estuvo centralizado en el rey propiamente dicho. Después tenemos al derecho indiano, instaurado desde fines del siglo XV, provenientes de tres fuentes: el derecho producido en la India, el derecho castellano como supletorio y el derecho indígena. Ahí es muy importante mencionar a Juan Solórzano de Pereira, ya que estaba restableciendo aquellos derechos de los indios que prácticamente estaban siendo abusados, pero no fue del todo, sino solamente trató de minorizar aquellos pasos, aquellos cambios.
Después tenemos la emancipación, es decir, la república, donde el derecho estaba formándose entre presiones y luchas de fuerzas. Las ideas de cómo debería ser el Perú chocaban entre los conservadores y los liberales. La emancipación y la formación de las constituciones siempre estuvo entre dos poderes. En este caso venían de los liberales y de los conservadores. Por parte de los liberales estuvieron influenciados desde la Revolución Francesa en 1789. Entonces siempre hubo aquella forma, aquel poder que quería establecerse en todo el Perú. Y es así que se forman las constituciones, que no solo distan mucho, solo en grados y medios para llegar en una política modernizadora. Tenemos las 12 constituciones, primeramente la constitución de 1823, y una muy importante de mencionar es la constitución de 1860, que fue la que tuvo mayor duración, pero no, esta más bien no estuvo entre los liberales o conservadores, sino tuvo una actitud moderada. Y después la formación de los códigos civiles y penales, especialmente en los códigos civiles tenemos el gran proyecto, porque solamente se quedó en proyecto de Vidaurre Encalada en el año 1825, donde él quería formar un código civil de acuerdo a las enseñanzas que él había tenido, las influencias del código romano, el código francés y todas aquellas enseñanzas que había obtenido. Pero debido a muchas políticas internas de los que estaban en el poder, no se dio a concretar aquel proyecto, solamente se quedó en ese proyecto. Más bien hubo muchas influencias de las cuales Vidaurre fue autor, y muchos seguidores habían adquirido aquellas enseñanzas y las habían plasmado en el primer Código Civil en 1852. Y ahora le doy pase a mi compañero Juan. Gracias. Buen día con todos, soy Juan David Quispe, que les hablaré acerca del derecho constitucional. El derecho constitucional es la rama del ordenamiento jurídico que se ocupa de regular los órganos del Estado, el procedimiento a través del cual se manifiesta el poder o la voluntad del Estado, así como el reconocimiento y la garantía de los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos. Se le denomina derecho constitucional porque el texto normativo del que se sustenta y está sistematizado es la Constitución. Se dedica a la estructura básica del Estado y estudia las normas fundamentales de su organización, además de regular los poderes públicos. Aspira al cumplimiento de lo establecido en la Constitución. Para ello dispone de organismos judiciales encargados de la aplicación de leyes constitucionales, como es el caso del Tribunal Supremo de Justicia. Tiene la función de revisar todo el marco jurídico fundamental con el que trabaja un Estado. Para ello se encarga del cumplimiento de los derechos fundamentales y la forma de cómo está ejerciendo el gobierno. Su finalidad es proteger los derechos de los ciudadanos que habitan en un país. Para ello el Estado promueve la formación de órganos que velen porque éste esté adecuado a su realidad política. Regula las relaciones sociales vinculadas al poder político y a su ejercicio. Es por eso mismo que algunos autores le denominan derecho político. Establece un límite para los gobiernos, restringiendo las facultades que dispone el poder político y obligándolo a adecuarse a las normas legales escritas en la Carta Magna. Para ello defiende los intereses, estableciendo requisitos y mecanismos de control que puedan modificar el contenido de la Constitución. Garantiza los derechos del pueblo. Y tiene como objetivo primordial el mantenimiento del Estado de Derecho y de las leyes fundamentales del ser humano. Un dato acerca del derecho constitucional es que menciona que ningún poder transitorio, por mayoritario que sea, puede contradecir a la Constitución. Fuentes. La Constitución. Porque el derecho constitucional se rige en base a ella. La doctrina son los elementos teóricos que dan vida al derecho a lo largo de la historia. La historia. El derecho constitucional, al tener una gran amplitud de actuación, necesita validar su información. Para eso es que se guía de la historia y utiliza lo más importante de ella. La costumbre. La costumbre toma en cuenta
la forma en que siempre se ha llevado un acto y cómo es que éste ha sido respetado en la sociedad. Las leyes políticas y leyes constitucionales. Estas leyes son las que regulan todo lo que refiere o se quiere referir en la Constitución. La jurisprudencia. La jurisprudencia enmarca con bases fundamentales decisiones que tienen que ver con la misma temática. Una vez dicha anteriormente, ya como sabemos acerca de ella, pues ejercemos la misma justicia que teníamos con los anteriores casos. Principios. Bien, el principio de fundamentalidad. Se ocupa de estudiar las normas esenciales que sostienen la estructura y garantizan el funcionamiento del Estado. El derecho constitucional se encarga de organizar las entidades estatales, estableciendo la finalidad de cada una de ellas. El principio de totalidad. Trata sobre todos los aspectos normativos básicos de la vida estatal. No existe dispositivo legal que escape del gobierno de la Constitución. Principio de perdurabilidad. Toda constitución política tiene vocación de perpetuidad. Sus normas equilibran la libertad, autoridad y orden. Por eso permanecen invariables a diferencia de los dispositivos comunes que cambian constantemente. El derecho constitucional no es inalterable ni eterno, pero trata de ser lo más estable y perdurable posible. Principio de supremacía. La Constitución política es norma suprema, está a la cabeza de todo el ordenamiento jurídico estatal y rige el movimiento jurídico y político nacional. El derecho constitucional tiene que ser supremo para dirigir sus preeminencias constitucionales. El principio de funcionalidad. Los conocimientos sistematizados del derecho constitucional son útiles y eficaces para todas las ciencias jurídicas. Los conocimientos constitucionales están obligados a promover la cooperación de los ordenamientos jurídicos. Principio de ideologicidad. El derecho constitucional no es neutro, siempre toma partido. Entre ambos extremos, cada clase social existente enarbola su propio paradigma ideológico respecto al derecho constitucional. En nuestro caso, el derecho constitucional peruano promueve y defiende y consolida la forma republicana del gobierno. Ramas. Derecho constitucional clásico. Se centra en el debate teórico de la Carta Magna. El derecho constitucional comparado realiza cortejo de los diferentes textos constitucionales y de sus métodos de aplicación. El derecho constitucional general se preocupa por el ideario y los conceptos del pensamiento jurídico en torno a la Constitución. El derecho constitucional nacional es el que ocupa la perspectiva histórica, los casos jurídicos puntuales de la historia constitucional de una nación o de más naciones. Gracias. Le paso con mi compañera Palmira. Constitución Política de 1823. Fue la primera constitución de la República Peruana, la cual fue creada tras la independencia del Perú. Antecedentes. El antecedente sustancial de esta constitución es la Constitución de Cádiz, denominada Constitución Española o la PEPA, la cual fue promulgada por las Cortes Españolas el 19 de marzo de 1812. Esta constitución fue una respuesta del pueblo español frente a las intenciones invasoras de Napoleón Bonaparte, quien quería instaurar en España una monarquía satélite. La PEPA era de tendencia liberal y fue fundamental en la identificación de las personas con las ideas de libertad, igualdad y soberanía popular. Sin embargo, la vigencia de esta constitución fue por tan solo 2 años, puesto que se inició con la revolución en Cádiz y el rey Fernando VII
disolvió las cortes y consecuentemente derogó esta constitución, volviendo así al absolutismo monárquico. Promulgación. Fue promulgada el 12 de noviembre de 1823 por el presidente provisorio José Bernardo de Tagle y Portocarrero, quien asumió el mandato presidencial ante la crisis política que se estaba aconteciendo en Perú, pues las tropas realistas estaban por llegar a la capital y se ponía en riesgo la República. Es entonces que el primer presidente de la República, Rivagüero, ordena que los poderes del Estado y las tropas peruanas se transfirieran a la fortaleza de Real Felipe del Callao. Esto a fin de salvaguardar dichos organismos. Es ahí que se inicia una querella entre el primer Congreso Constituyente y Rivagüero. El Congreso no acató las órdenes de Rivagüero y dispuso que el poder ejecutivo y legislativo pasaran a la ciudad de Trujillo, creando un poder militar, el cual dejaba a cargo al general Antonio José de Sucre. Inmediatamente solicitó la presencia de Simón Bolívar para que junto a él pudieran derrotar las tropas españolas. Y finalmente exoneró el cargo o el mandato supremo de Rivagüero y nombró presidente provisorio a José Bernardo de Tagle. Elaboración. Fue elaborada por el primer Congreso Constituyente del Perú, el cual fue creado tras la independencia después de un largo proceso emancipador. La razón principal de la creación de este organismo fue el establecer una forma de gobierno definitiva, donde se garantizara el ideario democrático, el derecho de las personas, la organización política y jurídica del país, así como también los derechos individuales y donde existiera garantías. Derogación. Esta constitución fue derogada inmediatamente después de su promulgación, pues perjudicaba el plan libertador de Simón Bolívar, pero lo que en realidad perjudicaba eran los fines personales que Simón Bolívar quería concretar. La Constitución de 1823 fue restaurada el 11 de junio de 1827 tras la caída del régimen bolivariano. Esta Constitución constaba de 194 artículos divididos en tres secciones. La primera de la nación, la segunda del gobierno y la tercera de los medios de conservar el gobierno. Constitución Política de 1826, denominada también Constitución Vitalicia, la cual se caracteriza por su autoritarismo radical. Antecedentes. El primer antecedente de esta Constitución es la crisis política generada por las disputas entre Rivagüero y el Congreso Constituyente y la caída de los castillos del Callao. Es en este escenario que se solicita la presencia de Simón Bolívar y el 10 de febrero de 1824 el Congreso concentra la suprema autoridad política y militar de la República en el libertador Simón Bolívar. Esto a fin de poder salvaguardar la República. Sin embargo, con esta decisión se ponía en incertidumbre el mandato presidencial del presidente José Bernardo de Tagle. Después de un año, el 10 de febrero de 1825, el Congreso ratificó la suprema autoridad de Simón Bolívar, puesto que se consideraba que sin su presencia la República corría grandes riesgos. Promulgación.
Fue promulgada por el Consejo de Gobierno, presidido por el mariscal Andrés de Santa Cruz, el cual fue nombrado presidente de este consejo durante la dictadura bolivariana. Santa Cruz asumió el mandato de la presidencia cuando, cuando, cuando Simón Bolívar tuvo que partir hacia la ciudad de Colombia. Es entonces que el 9 de diciembre de 1823, Santa Cruz promulga la Constitución vitalicia que había sido elaborada e impuesta por Simón Bolívar. Elaboración. Esta Constitución fue elaborada por el libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, quien, al ver todas las injusticias que se cometían contra su pueblo o contra su país, juramentó en el Monte Sacro. Él dijo, juro delante de ustedes, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma, o sea que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Es así que, tras muchas batallas, él logra este objetivo. Él logra liberar a muchos países sudamericanos. Sin embargo, poco a poco el poder lo fue cegando y quiso unir a los países de América del Sur en uno solo y llamarlos la Gran Colombia, donde la capital se encontraría en Colombia y este sería el mandatario. Sin embargo, no pudo concretar este fin y posteriormente ocupó los cargos de presidente en Colombia, el jefe supremo en Perú y el presidente de Bolivia. Y creó una constitución donde se ajustara, una constitución que se ajustara a sus fines. Uno de ellos, y el más importante, ser el primer y único presidente vitalicio de la República Peruana. Derogación. Esta constitución fue derogada tras la caída del régimen bolivariano. La caída del régimen bolivariano se debe a dos razones. La primera, a la sublevación militar de las tropas colombinas que se encontraban disconformes porque no recibían pagos. Y la segunda razón es la ilegitimidad política por parte de los diputados peruanos, quienes creían que la mejor opción sería ser gobernados por un político o diputado peruano, más no extranjero. Esta constitución constaba de 150 artículos reunidos en 11 títulos. El de la nación, el de la religión, del gobierno, del poder electoral, del poder legislativo, ejecutivo, judicial, del régimen interior de la República, entre otros. Constitución Política de 1828. Es denominada o considerada la madre de todas las constituciones, puesto que es aquí donde se establece la separación de poderes para que no solo un organismo detente del poder. Los antecedentes. El primer antecedente es la implantación y pronta caída del régimen bolivariano y la restauración de la Constitución de 1823, como consecuencia del declive de esta dictadura. Promulgación. Fue promulgada por el entonces presidente de la República, José de la Mar, el cual fue elegido por el segundo Congreso Constituyente, puesto que era de tendencia liberal. José de la Mar era un militar y político peruano. Elaboración. Fue elaborada y aprobada por el segundo Congreso Constituyente peruano, el cual fue creado
tras la caída, tras la caída del régimen de Simón Bolívar, al cual se le dio funciones muy importantes. El primero, derogar la constitución vitalicia. El segundo, nombrar un nuevo presidente que sea de tendencia liberal. Y el tercero, crear una constitución la cual se caracterizaba por ser también liberal, donde se garantice, eh, donde se garantice el sistema democrático, los derechos de las personas y los derechos individuales. Derogación. Esta constitución no fue derogada por ningún acontecimiento histórico y mucho menos por algún presidente, sino que se estableció en el artículo 177 que en julio del año de 1833 se reunirá una convención nacional autorizada para examinar y reformar en todo o en parte esta constitución. Quiere decir que pasado o transcurrido ese tiempo de 5 años, se intentaba ver cuál era la mejor forma de gobernar una democracia y ver si esta constitución, em, si esta constitución había aportado en esto y, eh, y poder establecer si se mejoraba, o sea, se modificaba algunos artículos o se cambiaba completamente la constitución. Esta constaba de 182 artículos ordenados en 10 títulos. El título 1 de la nación y de su religión, el título 2 de ciudadanía, el título 3 de la forma de gobierno, el título 4 del poder legislativo, el 5 del poder ejecutivo, el 6 del judicial, el 7 el régimen interior de la república, el título 8 de la fuerza pública, el título 9 disposiciones generales y el título 10 observancia de la Constitución y su revisión. Le doy la palabra a mi compañero Denis. Bien, gracias, Palmira. Siguiendo con las constituciones políticas del Perú, en este momento vamos a presentar la Constitución de 1834. Esta constitución básicamente tiene origen, ya que los legisladores, cuando redactaron la constitución de 1828, esta constitución que fue liberal, habían acordado luego de 5 años poder reunirse en una convención nacional, la cual su misión sería hacer la reforma total o parcial de esa constitución. La razón a la cual arguyeron los legisladores en la Constitución de 1828, la que precede a esta, era de que en un lapso de 5 años la experiencia daría mejores ideas para poder administrar la República. Y por lo tanto, al cumplirse dicho periodo, poder o sería necesario realizar dichos cambios o reformas. Aunque en realidad el principal interés de dichos legisladores era dar tiempo para poder instalar un régimen federal. La promulgación de esta constitución fue dada por Orbegoso el 10 de junio de 1834. Su derogación fue dada el 6 de agosto de 1836. Una característica, o bueno, básicamente podríamos decir de esta constitución que fue muy parecida a la constitución de 1828. Se reproduce de manera literal casi igual. Lo único que cambian son detalles y artículos modificados, ¿sí? Que en este caso no llegan siquiera a 20 artículos modificados. Una importante modificación fue la supresión de la prohibición que contenía la carta anterior de federarse a otro estado. De haberse mantenido, no se habría podido realizar, en este caso, la Confederación Peruano-Boliviana. Esta constitución constaba de 187 artículos y también más de 13 disposiciones transitorias ordenadas en 11 títulos. ¿Sí? Siguiendo con las constituciones, ahora vamos a ver la constitución de 1839. Es una constitución, en este caso, elaborada y aprobada por el Congreso General, que se reunió en Huancayo. Es por eso que también se le conoce como la Constitución de Huancayo. Fue la quinta carta política del Perú, ¿sí?
Una de sus primeras medidas fue declarar insubsistente la Constitución de 1834 por la ley del 22 de agosto de 1839, arguyendo, entre otras razones, que tal carta no proveía el remedio adecuado ante los actos de traición del presidente, ¿no? Ni el modo de sostener la independencia del país frente a las amenazas foráneas. Esta Constitución fue promulgada, su promulgación fue el 10 de noviembre de 1839 por el presidente provisorio de la República, el mariscal Agustín Gamarra. Su longevidad de esta constitución rigió hasta 1855 y en este caso fue una de las que mayor vigencia tuvo en el Perú, pues tratando de revisar también las anteriores constituciones, la de 1823, la de 1826, 28 y la del 34, resaltaba el hecho de que estas o que todas tuvieron una cortísima vida, ¿no? Y que las dos primeras en la práctica nunca rigieron, por así decirlo, solo se hicieron de manera nominal por unos meses. Esta constitución, su estructura consta de 192 artículos ordenadas en 19 títulos. Siguiendo también con la constitución política de 1856, esta fue la sexta constitución política del Perú, y que fue elaborada y aprobada por una asamblea constituyente con el nombre de Convención Nacional, que fue reunida en 1855. Luego también del triunfo de la Revolución Liberal sobre el gobierno de José Rufino. La promulgación de esta constitución fue dada por el presidente Castilla, ¿sí? Que juró esta constitución el 19 de octubre de 1856. Una de las características fundamentales de esta constitución es que tuvo una tendencia marcada liberal, ¿sí? Antimilitarista, descentralizada y un sesgo anticlerical, ¿sí? La estructura de esta constitución consta de 140 artículos ordenados en 19 títulos. A continuación, le voy a dar el pase a mi compañera Grecia para que siga brindándonos más información con respecto a las constituciones. Gracias. Continuando con las explicaciones, me toca explicar la Constitución Política de 1860. Fue la que tuvo mayor duración y que estuvo en vigencia 60 años en el Perú, de carácter moderado. Su duración fue posible debido al acuerdo entre los conservadores y liberales que trazaron para otorgar al país una constitución equilibrada y realista, superando así los extremismos ideológicos que habían imperado en la redacción de las anteriores cartas políticas. De acuerdo con la Constitución de 1860, se dan unos antecedentes. Dentro de ellos es posible nombrar a Luna Pizarro, donde él quería imponer un carácter liberalista a esta Constitución. De hecho, había tenido unas influencias de la Constitución argentina de 1826. Entonces, lo que quería era eliminar el caudillismo militarista y darle menos poder al poder ejecutivo. Es así que la Convención Nacional de 1856, que le dio al Perú un carácter liberal, además de presentar cierta unicameralidad, le dio cargos públicos, temporalidad, tomó diversas medidas anticlericales y antimilitares, volvió a las juntas departamentales y a la autonomía de las municipalidades. Es decir, no se dio una inclinación política hacia una de las ideologías, sino se dio algo más moderado. La promulgación fue el 13 de noviembre de 1860, a pesar de que Herrera y sus correligionarios quisieron hacer una reforma radical de la Constitución. Finalmente esta no fue liberal ni conservadora, sino moderada o centralista. Inspirada en el movimiento democrático francés, la distribución política del territorio, la declaratoria de la guerra, la determinación anual de las fuerzas de mar y de tierra y la ratificación de tratados, entre otros. La promulgación fue dada por el presidente constitucional Ramón Castilla. Él, al igual que Luna Pizarro, coincidían en la parte de exterminar el caudillismo militar, ya que lo tenían como una acción que era muy coactiva hacia la población. Después pasamos a la Constitución de 1867. De carácter liberal extremo, tuvo una corta duración, ya que la población no estaba conforme con el liberalismo, discutida y aprobada por el Congreso Constituyente del mismo año, promulgada el mismo día por el presidente provisional de la República, coronel Mariano Ignacio Prado. En los antecedentes tenemos el combate de 12 de mayo, donde quiso mantenerse el poder conformando una dictadura. Para ello, la Constitución de 1860 no iba con los estándares y convenientes de la política de Prado, ya que se sostendría en el liberalismo conformado
juntas para su permanencia en el poder, como el cambio de la Constitución. En esta Constitución lo que quería Ignacio Prado era minimizar lo que sería el poder del Ejecutivo. Entonces lo que hizo es darle menos años al presidente, al que iba a estar en el poder. Pasaron de tener 6 años a tener 4 años. Y le dio menos poder al Ejecutivo y también realzó el poder más bien del Legislativo. La promulgación fue el 15 de febrero de 1867, se instaló el Congreso Constituyente. Los representantes del Legislativo proclamaron a Prado como presidente provisional de la República. Habría que señalar que fue un Congreso integrado por una mayoría liberal. Fernando Casos y Celso Babarén lo integraban. Dentro de esta Constitución se dio más que todo una clase de ideología liberal, pero extrema. Es así que la población no estaba de acuerdo con esta Constitución. Y es por eso que tratan de volver a la Constitución de 1860 y solamente queda momentáneamente promulgada la Constitución de 1867. Prosiguiendo, tenemos a la Constitución de 1920, quien acortó y dio fin a la Constitución de 1860. Considerada la novena y de carácter progresista, esta Constitución, aprobada el 27 de diciembre de 1919 por la Asamblea Nacional, convocada plebiscitariamente por el presidente provisorio de la República, Augusto B. Leguía. Esta Constitución será derogada años después, en 1933. Está caracterizado por la preferencia de una ideología contraria a la de 1860. Augusto B. Leguía no quería seguir con el mandato de 1860, sino más bien él ya tenía algunos posibles cambios que podría realizarse en la Constitución. Es decir, que ya se estaba preparando desde todavía antes, muchos años antes de la formación de la Constitución de 1920, unos precedentes para que se pueda formular cambios en la Constitución de 1860, que en principio eran reformas, pero después de que el arribo de Leguía a nuestro Perú, recordemos el Consejo de Leguía, ya se dio prácticamente un cambio total. Los antecedentes durante el gobierno de Augusto B. Leguía se tuvo que vivir en una reconstrucción desde los inicios del siglo XX, donde los estragos de la Guerra del Pacífico debían ser aplacados por la consolidación del Estado. Asimismo, los partidos civilistas que se dieron a conocer después de la mitad del siglo XIX, donde tomaron mayor relevancia. En los partidos civilistas hubo dos partidos, dos fases, mejor dicho, donde se trataba de una actitud más que todo progresista. Se trataba de realzar a la gente más adinerada, se podría decir. Y es así que se dieron dos civilismos, uno acabó más o menos en la mitad del siglo XX. Promulgación. El texto aprobado por la Asamblea Nacional constaba de 19 títulos y 161 artículos, dentro de los cuales se incluían 4 disposiciones transitorias. La Constitución regiría desde el día de su promulgación sin necesidad de juramento, con lo que se rompía el estilo decimonónico en el artículo 158. Y ahí tenemos las constituciones y diferentes títulos que se dieron. En comparación con las anteriores constituciones, dentro del último título hubo cambios. Por ejemplo, en el título número 13, hubo cambios desde la Constitución de 1860 hasta la Constitución de 1920, y se trató de minorizar más que todo los títulos y canalizarlos en uno solo. Y ahora le doy pase a mi compañero Juan. Continuando con las constituciones, tenemos la de 1933. Entre sus antecedentes está el golpe de Estado de Luis Sánchez Cerro a Augusto B. Leguía, terminando con su dictadura de 11 años, el 25 de agosto de 1930, en el contexto de una severa crisis mundial. Las elecciones se realizaron el 11 de octubre de 1931 entre Sánchez Cerro con la Unión Revolucionaria y Haya de la Torre como líder del partido aprista, ganando Sánchez Cerro. Pero los apristas desconocieron el resultado y pasaron a la oposición, iniciando una guerra civil. En esta constitución se prohíbe la reelección presidencial, y el cual no puede ser modificado ni derogado bajo la pena de perder el cargo público a quien lo sugiera. En esta constitución también veremos el voto obligatorio, el no reconocimiento del voto a los menores de 21 años o a los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio,
al sufragio femenino en las elecciones municipales, la enseñanza obligatoria de la primaria y la unión entre la Iglesia y el Estado. Esta Constitución fue aprobada por el Congreso Constituyente de 1931 y promulgada el 18 de enero de 1933 por el presidente Sánchez Cerro. En sus características, tenemos a que creó un sistema mixto presidencial parlamentario. La declaración del presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la nación. Mantuvo, tratándose de los nombramientos judiciales, el sistema de la Constitución de 1860, repetido en 1920. Suprimió, a semejanza de las de 1839 y 1920, la institución de la vicepresidencia, entre otras. En su estructura contó con 236 artículos, 16 títulos y 5 disposiciones transitorias. La Constitución de 1979. En sus antecedentes tenemos a Morales Bermúdez, frente al rechazo popular del militarismo, concibe la entrega del poder a los civiles, iniciándose el proceso de conversión democrática del Estado peruano. En octubre de 1977 se convoca una asamblea constituyente. Una vez elegido a sus representantes, trabajaron un año en el nuevo texto constitucional, pero este fue rechazado. En mayo de 1980 se producen las elecciones, ganando Belaúnde Terry, y con su asunción al poder se dio la promulgación de manera formal, entrando en vigencia el 28 de julio de 1980. Fue redactada por la Asamblea Constituyente de 1978 en las posimetrías del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Francisco Morales Bermúdez. En sus lineamientos tenemos a que fue un texto consensuado, por los acuerdos de intereses de toda la Asamblea Constituyente. Existe una consagración del pluralismo tanto en lo económico como en lo político. En lo económico, por su variedad en la economía social del mercado, y en lo político por su reconocimiento a los partidos políticos de esa época. Hallamos un respeto y exaltación de los derechos humanos mediante el habeas corpus y el amparo, la moción de amparo, la protección procesal de los derechos humanos, la impronta antimilitar, ya que tenían un rezago a los gobiernos militares, la definición explícita de que el Perú es un Estado social y democrático de derecho, postulado por el Estado de Bienestar, la configuración de nuevos órganos constitucionales, como por ejemplo el Jurado Nacional de Elecciones. Contó con 307 artículos, 8 títulos y un preámbulo. La Constitución Política de 1993. Entre los antecedentes, el 30 de diciembre de 1993, el Congreso Constituyente Democrático aprobó un nuevo texto constitucional que significó, por un lado, una respuesta política al Estado social de la Constitución de 1979, ya que el gobierno se le atribuyó el pensamiento neoliberal, y por el otro, una salida política frente a la presión política interna y económica internacional producida por el autogolpe de Estado de Fujimori de 1992. Fue redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático, convocado por él mismo tras la disolución del Congreso en el autogolpe de Estado de 1992. Características. Expresa jurídicamente el programa político y el programa económico de gobierno, sirviendo de carta de garantía para los inversionistas a través de una constitución económica de mercado
defendiendo la propiedad privada sin posibilidad de expropiación. Refuerza el régimen presidencialista a través de la reelección presidencial inmediata, redimensiona nominalmente el sistema judicial existente, ampliando las competencias del Tribunal Constitucional, creando la Defensoría del Pueblo y le otorga al Jurado Nacional de Elecciones el carácter máximo de organismo en materia electoral. El 23 de agosto de 1996, la mayoría parlamentaria oficialista aprobó la ley número 26657, que la denominó la Ley de Interpretación Auténtica del artículo 112 de la Constitución, habilitando al entonces presidente Fujimori para que pueda ser reelecto en las elecciones políticas generales del año 2000. Esta ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, concluyendo en mayo de 1997 con la destitución de 3 magistrados constitucionales. Esta Constitución contó con 206 artículos, 16 disposiciones finales y transitorias, ordenadas en 6 títulos con un preámbulo y una declaración. Gracias.